Buenas tardes, señores estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a analizar en esta tutoría 1 del segundo trimestre el cuento ecuatoriano contemporáneo. El cuento contemporáneo ecuatoriano. En la ficha pedagógica que ustedes tienen, van a analizar un cuento ecuatoriano que van a leer en el libro de 10º año, desde la página 35 a la página 135 a la página 137, el triple salto de Iván Ewes. Ustedes lo van a analizar y aquí les voy a dar unas referencias con base a los siguientes elementos, que son el ambiente, la atmósfera, la trama, el narrador y los personajes. El ambiente. El ambiente es el tiempo y lugar donde ocurren las acciones, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven, donde hacen las acciones. La atmósfera son las sensaciones, el estado emocional que prevalece en la historia del cuento. Ahí donde se irradia un misterio, violencia, tranquilidad, angustia. Trama. La trama es el orden en que se presentan los sucesos de la historia que se cuenta. El conflicto en la trama se caracteriza por la oposición de fuerzas. La trama puede organizarse de diversas maneras, de manera lineal o cronológica. Es donde los sucesos se relatan de inicio a fin, es decir, tal como suceden los hechos. La trama circular, en cambio, los sucesos o la situación regresan al mismo punto donde partieron. Narrador es la voz que cuenta la historia y lo puede hacer como protagonista, observador o testigo y narrador omnisciente. Bien, los personajes pueden ser protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. Ustedes en el libro pueden ustedes leer en qué consisten estos personajes. El protagonista, como se sabe, es el personaje principal. El antagonista es el contrario del protagonista. Y los personajes secundarios son aquellos que tienen menor participación en la trama. La literatura. La literatura realmente es la que permite al lector o lectora tener un acercamiento a la cultura de unas regiones, inclusive de países. Por medio de la lengua escrita, los autores plasman mucho más que historias, pues presentan la visión del mundo que les rodea, aspectos de la sociedad, las costumbres, las tradiciones. Los personajes que los habitan y los paisajes que enmarcan sus relatos nos pueden llevar a conocer lugares imaginarios en la literatura, que a veces nos parecen extraños o lejanos a través de la lectura escrita. La literatura genera conocimientos que promueven la reflexión, el pensamiento, desarrollando de esta manera un pensamiento crítico. La literatura logra que uno se piense a sí mismo y se plantee su relación con los demás. Los textos literarios pueden ser narrativos, poéticos y dramáticos. El cuento. El cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos de carácter ficticios. El cuento se presenta en ellos pocos personajes y el principal vive un cambio a lo largo de la trama, a lo largo del cuento. El desenlace puede ser sorprendente o invertir la cronología de los acontecimientos. Puede combinarse diferentes recursos narrativos dependiendo de la intención y el estilo del escritor.
En los cuentos, la participación del lector es fundamental para concluir la historia. Entre los diversos recursos narrativos para escribir un cuento pueden mencionarse diálogos, que es la reproducción directa de lo que dicen los personajes, mediante el uso de guiones. Secuencias de acción, son fragmentos que enuncian acciones realizadas por los personajes a lo largo del tiempo. Y descripción, que es la enumeración de las características de los personajes, los objetos y las situaciones del cuento por medio de un adjetivo. Bien, luego de haber explicado brevemente lo que es la literatura y el cuento, en el tema que nos corresponde, ustedes van a contestar las actividades que se plantean en la ficha pedagógica. Ahí están las preguntas de reflexión y preguntas que ustedes van a contestar. Sí. En la última pregunta hay una pregunta que ustedes la van a contestar, que por el temor que se tiene por causa de la pandemia a nivel mundial, ¿cómo ustedes deben demostrar la fortaleza como una manera de vivir en armonía con los demás? Es una pregunta de que ustedes tienen que sacar de su pensamiento. Esto es por todo, señores estudiantes, por el día de hoy. Deseándoles que hagan con éxito sus actividades. Muchas gracias, nos vemos la próxima tutoría.